ese sobreaporte que viene. Entonces, porque ya las administradoras han demostrado que no son eficientes para dar pensiones dignas. Lo que prometieron en los años 80 no se ha cumplido. O sea, ellos hablaban de a lo menos un 70, un 75% de retorno en tu vida ya de jubilación, de tu renta promedio. Y gente que no tiene lagunas tampoco tiene ese retorno. Entonces es un sistema que ya en su base ha ido fracasando. Entonces creemos que es importante generar la conciencia de que tal como las empresas dicen que quieren producir en forma sustentable, la población y los trabajadores también tenemos que tener una vida sustentable. Y eso, la seguridad social es muy importante. Sí, Felipe. Sí, es que complementando un poco lo que explicaba Nino, que era fundamental en este rol de los trabajadores, también este sistema finalmente terminó excluyendo de la toma de decisión de cómo se administran estos fondos, de cómo se maneja este sistema de seguridad a los trabajadores y sus organizaciones representativas. Si vemos, por ejemplo, el caso uruguayo, donde en el Ministerio de Trabajo existe la participación directa de los trabajadores, acá no tenemos forma de llevar a un trabajador, por ejemplo, al directorio de una AFP y poder tomar la decisión estratégica de dónde, cuándo y cómo se van a capitalizar los fondos. Tampoco ni siquiera en el sistema de seguridad de los trabajadores. Recién con la política nacional empezamos a hablar de un tripartismo. Con los consejos consultivos, los consejos superiores, están recién hablando de temas que debiesen ir en la mirada que decía Nino, de cómo los trabajadores finalmente, además de ser beneficiarios de este sistema, de gozar este sistema de júbilo, pueden tomar las decisiones estratégicas para poder complementar o satisfacer sus necesidades de seguridad. Perfecto. Entenderíamos, por lo tanto, que hay una exclusión de los trabajadores en la toma de decisiones y en el desarrollo del sistema previsional. Vamos con una pausa musical y ya volvemos para continuar esta interesante conversación. Estás escuchando la Radio Nuevo Mundo, hoy con nuestro primer episodio de este bloque de programas que tendremos acá en nuestra emisora. Es la difusión del sistema previsional, una mirada desde el sindicalismo. Nos acompañan Felipe Labra, ejecutor del proyecto, Nino Mundaca también de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT, también de la Secretaría General de la Federación de Sindicatos CCU, y Josué Vega, abogado de la Secretaría General de la CUT. Josué, según lo que conversábamos acá con Felipe y Nino, la idea de la exclusión vendría siendo uno de los temas más sensibles por parte del sindicalismo, desde la experiencia también de la CUT, los diálogos que se han sostenido con diferentes organizaciones, con diferentes también representantes de la ciudadanía. ¿Cómo se encarna esta exclusión? ¿Qué efectos tiene finalmente esta exclusión de los trabajadores? ¿Y cómo se podría mejorar un sistema con la participación de quienes finalmente son los que aportan y quienes van a ser los beneficiarios a futuro? Comparto el punto respecto al Felipe de la exclusión de los trabajadores. Y esa exclusión de los trabajadores nace desde el origen del sistema, que en el fondo es un sistema que se origina en dictadura. Un sistema de seguridad social como el que tenemos en Chile jamás podría haber sido establecido en democracia. Porque no da en democracia un sistema de este tipo. Por eso se hizo en dictadura, donde no existió participación de los trabajadores y hasta el día de hoy no sigue existiendo participación directa de los trabajadores, lo cual es una de las grandes críticas al sistema. En todos los sistemas previsionales del mundo y también de nuestros vecinos, la participación de los trabajadores es clave en la discusión previsional del país. Desgraciadamente, en nuestro país, debido a la instalación del modelo neoliberal personalista que tenemos, hace que nuestros mismos trabajadores miren con distancia a los sindicatos y no sean capaces de entender que a través del trabajo colectivo y común se pueden lograr cambios a los sistemas previsionales y a los sistemas de trabajo de los respectivos trabajadores. Por lo tanto, yo hago el llamado
humilde como asesor sindical también a que los trabajadores y a las organizaciones sindicales que le den la importancia que este tema tiene. Nosotros los trabajadores tenemos que recuperar poder, y esa recuperación de poder dice relación con la discusión de la manera en cómo están siendo gastados y la manera en cómo están siendo invertidos los fondos de los trabajadores. Tienen que saber los trabajadores que en Almacenes París, que en Cencosud, que en Santa Isabel, que en las grandes empresas transnacionales del país, la plata de los trabajadores está en esas empresas. Y llama la atención en el fondo los cobros de crédito y la manera en cómo la empresa presta plata a los trabajadores de la misma plata que los trabajadores entregan. Por lo tanto, hay ahí un sistema. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apelar a la información de nuestros compañeros, de nuestros trabajadores, y entender que las organizaciones sindicales y los propios dirigentes tienen que ser parte de las discusiones previsionales al interior de las empresas y también a nivel país. Importante punto el que toca Josué cuando señalas que finalmente cuando un trabajador está contratado, no está cumpliendo con todo lo que exige un contrato, está aportando parte de su trabajo a fondos, ¿no? Y el destino de esos fondos muchas veces es desconocido por quien produce los fondos, que es precisamente el trabajador. ¿Cuál es el desafío allí en cuanto a canales de información, a fomentar también el acceso a la información? ¿Cuál es el rol de los sindicatos también allí para que un trabajador sepa dónde van sus recursos y qué se puede hacer con sus recursos? Todo este tipo de programas y este tipo de iniciativas sirven para eso. Yo por eso lo felicito y lo celebro, y celebro el rol de la Radio Nuevo Mundo para tratar de hacer pedagogía previsional, que es lo que cuesta tanto en nuestro país, y también hacer pedagogía sindical, porque en el fondo tú tienes toda la razón. Acá tenemos un problema que dice relación con las tasas de reemplazo que tenemos en nuestro país. Las tasas de reemplazo que tenemos en nuestro país son las tasas de reemplazo más bajas de la OCDE, solo superadas por México, creo, pero tanto América Latina pero tanto México como Chile, que son los únicos dos países de América Latina que están en la OCDE, tienen las tasas de reemplazo más bajas del sistema. Cuando yo le hablo, y para que nuestra gente no entienda, cuando le hablo de la tasa de reemplazo, hablamos de la cantidad de dinero que la persona recibe una vez jubilada respecto de la cantidad de dinero que recibía la persona cuando estaba activa laboralmente. Esa tasa de reemplazo en Chile está del orden del 28-30%, y es muy baja, y si uno lo compara con Holanda o la compara con Alemania, Holanda tiene un 98, Alemania ronda el 90, Francia anda cerca del 85, entonces cuando nos queremos comparar con la OCDE, comparémonos para todo, porque los empresarios o ciertos sectores sociales me dicen, bueno, pero no te puedes comparar con ellos. Bueno, pero es que nos estamos empezando a comparar en todo ámbito, entonces también comparémonos en aquellos ámbitos donde con claridad tenemos problemas. Y uno de ellos, yo creo que es el tema previsional. Sí, bueno, y que se liga también con el bajo sindicalismo que hay en nuestro país, ¿no? Una deuda que también se arrastra desde hace bastantes décadas. En ese mismo sentido, Felipe, tú, ¿cómo también conectarías estas dos realidades, ¿no? Por un lado, el sistema previsional, con todas las falencias que tiene, los desafíos hacia el futuro, y también la necesidad de tener una mayor fuerza sindical. ¿Qué relación hay ahí? Bueno, está todo. Cuando, como le explicaba José hace un momento, este sistema se crea con un sindicalismo atacado, fragmentado completamente después de la dictadura militar. Y cuando se renueva... Se lleva con un sindicalismo asesinado. Es así de brutal. Claro, sí, es así de brutal. Esa es la palabra correcta. Es así. 300 dirigentes sindicales asesinados en 17 años. La misma casa de la CUT fue un lugar donde murieron Sí. trabajadores. Entonces, este nuevo sindicalismo, o esta forma de cómo se presenta el sindicalismo para los años 90, ya viene con parte de la lucha, parte de sus capacidades de organización previa al golpe militar, totalmente destruidas. No existe la posibilidad de negociar, por ejemplo, más allá del ámbito empresarial, dentro de la empresa, la negociación colectiva que antiguamente lograba levantar gremios grandes que tenían. Bueno, ahí hay otro tema de discusión, que son las cajas que se hicieron por rubro, pero tenía un sindicalismo capaz de enfrentarte a temas estructurales del país. El sindicalismo atomizado, como se presenta después del plan laboral en los años 90, no te deja más allá de que negociar con tu empleador. Entonces, ¿qué capacidad de poder fomentar o de hacer un cambio en la seguridad social desde el trabajo sin una negociación ramal o sin la construcción de grandes sindicatos? Es bastante complejo.
Actualmente, afortunadamente, el Consejo Superior Laboral o los resultados que obtiene el Consejo Superior Laboral después de un año de la reforma laboral han visto un aumento de la tasa de sindicalización. Ya estamos en el borde de los 20. Nos falta todavía para llegar al 35% del año 70, pero ya estamos, al menos superamos la barrera de los 10 que teníamos hasta el año pasado. La capacidad de tener un sindicato mucho más activo en estos temas y la posibilidad de incorporar la demanda de los trabajadores a través de sus organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores es una herramienta súper potente para poder apuntar a lo que decía Nino, por ejemplo, de tomar decisiones, de meterse dentro de cómo se organiza la seguridad social acá en el país. Muy bien, muchísimas gracias Felipe Labra, ejecutor del proyecto. Ya estamos terminando. Sus palabras finales también en este primer episodio, Josué Vega. No, mira, solo quería hacer un punto, bueno, agradecer la invitación, el espacio que nos entrega la radio para poder discutir estas cosas. Son muchos los temas que hay que tocar aquí. Claramente este sistema se aleja de los principios internacionales, pero tenemos que acercarlo a los principios internacionales, tenemos que organizarnos, tenemos que entender la importancia de estos temas, y yo creo que este tipo de espacios que nos otorga la FIEL y también la Radio Nuevo Mundo son muy importantes para hacer, como decía, pedagogía previsional, que cada día los trabajadores tenemos que hacerla cada vez más. Perfecto. Nino Mundaca, para dejar establecido de aquí en adelante los principales desafíos y en qué hay que trabajar para hacer más rápida también esta evolución, ¿no? Porque es un tema urgente el de la previsión. Crear conciencia, que los trabajadores tomemos el sartén por el mango, saber que depende de nosotros que se generen cambios. Y eso se consigue solamente organizándose. Un dato, por ejemplo, en los últimos 25 años nuestra población adulto mayor ha crecido en un 70%. Y según una proyección del INE, en el año 2050, 1 de cada 3 chilenos va a ser adulto mayor. Entonces es un tema urgente. Y para eso nosotros los trabajadores tenemos que participar. Es hoy día, no mañana. Es un tema urgente, por eso es urgente también la difusión y la organización de los trabajadores en torno a las mejoras para nuestra realidad previsional. Ha sido el primer episodio de difusión del sistema previsional, una mirada desde el sindicalismo, hoy con Felipe Labra, ejecutor del proyecto, Nino Mundaca de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CUT y de la Secretaría General de Federación de Sindicatos CCU, y Josué Vega, abogado de la Secretaría General de la CUT. Nos encontraremos en un próximo episodio de este programa. Perfecto. Estamos. Gracias. Te dejo eso. Ya. Esa es la campaña que estamos haciendo como CUT. Ok. Gracias. Y este otro, que es la próxima semana. Ah, muy bien, muy bien. La actividad de la CUT.